Hola, esta es la sección 3.3, propiedades de clausura para autómatas. Esto viene eh, agregándole a lo que hemos aprendido en la sección anterior, ¿sí? Sino que ahora lo estamos aplicando para autómatas finitos. ¿Ok? Entonces, si quieren revisar el teorema 3.2.1 de clausura, que es básicamente esto de acá, aquí, estos. ¿Sí? Y entonces, lo que este teorema dice, 3.3.1, es que si tenemos tres máquinas, o sea, tres autómatas finitos, no importa si son AFDs, AFNs o AFNs con lambda, estas ya hemos demostrado que son equivalentes, ¿sí? Entonces, la primera máquina acepta el lenguaje L, la segunda acepta el lenguaje L1 y la tercera acepta el lenguaje L2. Este teorema dice que se pueden construir autómatas finitos que acepten los siguientes lenguajes, o sea, son las combinaciones que ya discutimos anteriormente. O sea, si yo tengo lenguaje 1 unión lenguaje 2, entonces yo puedo construir un autómata. ¿Cómo lo construyo? Ya lo hemos discutido. Construyo el autómata para L1, construyo el autómata para L2 y tengo un estado inicial y puedo tener transiciones lambdas que van al estado que empieza L1 y que van al estado que empieza en L2. ¿Sí? Aquí en la demostración dice la construcción de autómatas se presentó en la demostración de la parte 1 del teorema de Kleene. Entonces, si quieren, pueden revisar esa parte, ¿sí? Que está en el capítulo 2 y pueden ver cómo es que se construye un autómata a partir de una unión. Lo mismo con L1 concatenación L2. Puedo construir un autómata que el estado inicial empieza con L1 y cuando termina de leer L1, en vez de ser un estado final, hace una transición lambda a donde estaría el autómata que recibe L2. ¿Sí? Y ahora ese autómata de L2 no tendría estado inicial, sino que sería el siguiente estado y terminaría con el estado final de L2 y ahí estaría la concatenación de L1 L2. Lo mismo para el 3 y lo mismo para el 4. Para 3 tengo un autómata que acepta L. Entonces cuando llegue al estado final, ¿sí? Hago una transición lambda para regresarme al estado inicial y otra vez vuelvo a pasar por toda esa máquina. Lo mismo con L+. L+ es sencillamente este agregándole un L. ¿Sí? Ahora, el número 5, este del complemento. El numeral 5 del teorema 3.2.1 se vio cómo se puede construir una máquina que acepte el complemento a partir de una máquina que acepte L. Como dicen ahí, lo único que hay que hacer es convertir todos los estados de aceptación en estados regulares y los estados regulares se vuelven estados de aceptación, o sea, es el complemento. ¿Ok? Entonces, ahí ya saben cómo construir las máquinas del 1 al 5. ¿Ok? Los procedimientos de construcción de 1, 2, 3, 4 y 5 se pueden combinar para obtener autómatas que aceptan 6, 7 y 8. ¿Sí? 6 la intersección, 7 la diferencia y 8 la diferencia, ¿cómo es que se llama? La diferencia simétrica. ¿Sí? Ok. Entonces, haciendo las combinaciones apropiadas de 1, 2, 3, 4 y 5 también se pueden hacer autómatas para esto. Y si no se acuerdan las combinaciones pueden revisar de nuevo el teorema 3.2.1. Entonces, ya queda demostrado. Ahora, para diseñar un autómata que acepte la unión, pues según el argumento del teorema 3.3.1, se usa la igualdad que la intersección entre L1 y L2 es igual al complemento de L1 unido con el complemento de L2 y el complemento de ese resultado. ¿Sí? Y se usan los procedimientos para unión, complemento, eliminación de transiciones lambda y eliminación del no determinismo. Pero
existe una forma más sencilla para hacer la intersección. Y el siguiente teorema muestra que existe una construcción más sencilla. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces el teorema es el siguiente. Tengo una máquina, y esto es la definición de una máquina del alfabeto, los estados, el estado inicial, el conjunto de estados finales y las transiciones. Entonces máquina 1 tiene esta tupla 1, máquina 2 tiene esta tupla 2 y son dos AFDs. Son AFDs porque tienen una transición definida que solamente tiene correspondencia de 1 a 1. Entonces, puedo tener otra máquina, o sea, otra autómata finita determinista que tenga el mismo alfabeto, porque aquí tenemos el mismo alfabeto, que tenga los estados como producto cartesiano de los estados Q1 y los estados Q2. Estados iniciales es una tupla, una combinación de Q1 y Q2. Los estados finales es el cartesiano del conjunto F1, el conjunto F2 y se definen las transiciones. Entonces, ¿cómo se definen las transiciones? ¿Cómo se definen las transiciones? Q1, Q2 son mis estados y hago el producto cartesiano con el alfabeto, me da la transición a otro estado que es de Q1, Q2. Entonces, hemos expandido la definición. Sigue siendo la misma definición, pero como estamos tomando en cuenta dos máquinas, entonces los estados son estos, Q1, Q2. Estos son, entonces, tengo estados y tengo un alfabeto, eso me lleva a otro estado. Es básicamente lo que se está diciendo. Entonces, esta delta, esta transición delta, si se aplica a mi estado, ese estado va a ser Q1, QI, QJ, y con un alfabeto, con un símbolo, con un miembro de este alfabeto, ¿sí? Esto es lo mismo, o sea, esta aplicación es lo mismo que decir, tomo la transición original, esta, de la máquina, de la primera máquina, aplicando el estado del primer grupo, ¿sí? Con esa letra, y tomo la transición de la otra máquina aplicado al estado de esa máquina con esa letra, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que es una tupla. Entonces el resultado va a ser el resultado que me da el primero y el resultado que me da el segundo. Muy parecido a lo que ya hicimos en el segundo capítulo, cuando estábamos haciendo equivalencia de autómatas, cuando estábamos convirtiendo de no determinista a determinista. Y eso satisface una nueva máquina que será la intersección de las dos máquinas. Bueno, entonces vamos a mirar la demostración. Demostración está diciendo, digamos que tengo una cadena, ¿sí?, de mi lenguaje. ¿Ok? La conclusión del teorema se sigue demostrando primero por inducción. Entonces, sobre W, esta cadena, la podemos tomar aparte, o sea, lo podemos despedazar a todos los símbolos, pero entonces es lo mismo que decir, apliquémoslo a toda la cadena. Estamos diciendo la transición con los estados iniciales a esa cadena es aplicar esa cadena con el primer estado inicial, con la definición de las transiciones de la primera máquina, y el segundo estado inicial con la definición de las transiciones de la segunda máquina para toda máquina, y observando que entonces esta W será miembro, o sea, pertenecerá a este lenguaje y se demostrará usando esta máquina de la siguiente forma. Entonces ya vimos, se aplica la transición a los primeros dos estados dado esa cadena, y esto nos debe resultar en un estado final, sea el estado final del primero o del segundo, ¿sí?, o de los dos. Es lo que está diciendo. Entonces, si aplicamos esta transición, pues se aplica la transición con la primera, el primer estado, y la transición con el segundo estado, con la segunda transición, y todavía debería terminar en un estado final. Entonces,
aplicamos la transición con el primer estado, nos debería terminar en el primer estado, y aplicando la transición con el segundo estado nos debería terminar en el segundo estado. Y entonces eso significa que W pertenece a la primera máquina, y si W también pertenece a la segunda máquina, si tenemos estos dos casos, entonces se puede decir que W pertenece a la intersección de la primera máquina y la segunda máquina. ¿Okay? Entonces eso queda demostrado. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro aún. Entonces vamos a usar este teorema para construir una FD que acepte el lenguaje L de todas las cadenas sobre el alfabeto AB que tienen un número par de A's y un número par de B's. Este I es la intersección, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Tenemos una F de M1. Esta va a aceptar la primera parte, un número par de A's. Entonces vemos Q1, nuestro estado inicial, es también estado final. ¿Por qué? Porque si tenemos nada, si tenemos 0 A's, entonces eso es un número par, ¿sí? O sea, B, o solo una B, sería parte de este lenguaje, porque no tiene A's y 0 A's es par. Ahora, si yo leo una A, entonces tengo un número impar, paso a un estado donde no es aceptado esta cadena. Pero si yo vuelvo a leer otra A, entonces he leído dos A's y 2 es un número par, otra vez acepto, llego a un estado de aceptación, y si esta cadena me lleva hasta acá, he aceptado esa cadena del lenguaje. Ahora, si leo otro A, entonces tengo 3 A's, otro A tengo 4 A's y acepto. Otro A tengo 5 A's. Acuérdense, aquí puedo leer todas las B's que quiera, ¿sí? Esos B's no me están afectando, deben ser parte del lenguaje si tengo un número par de A's. Entonces leo otro A, ahora tengo 6 A's y otra vez puedo estar en estado de aceptación, tal que si he terminado de leer todos los símbolos que están en esa cadena W, digo acepto, este lenguaje es aceptado por, esta cadena es aceptada por este lenguaje. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera parte, nuestra primera máquina. Aquí tenemos la segunda máquina. Es casi lo mismo, ¿no? En vez lo intercambiamos A's y B's. Esta me va a aceptar un número par de B's. ¿Ok? Sino que acá no tengo control de cuántas A's estoy leyendo. Acá tampoco tengo control de cuántas B's estoy leyendo. Entonces, yo quiero una intersección entre esta máquina y esta máquina. O sea, que me acepte un número par de A's y un número par de B's. Entonces es precisamente este caso. Quiero el lenguaje que sea la intersección entre estas dos. ¿Ok? ¿Por qué la intersección? Porque si yo tengo, entonces, a ver si podemos mostrar. Yo quiero el lenguaje donde, bueno, el lenguaje 1 es, puedo tener B, puedo tener AAB, puedo tener AABB, ¿sí? Y puedo tener muchas otras cadenas que pertenecen al lenguaje 1, que es lo que acepta este de acá. Y este lenguaje L2, aquí en L2 yo puedo tener A, por ejemplo, que es leer una de estas y aceptación. Puedo tener A, B, B, ¿sí? Que es leo A, leo B y leo B. Otra vez estoy en estado de aceptación. Puedo tener A, que es leo A y leo A, estoy en estado de aceptación. Pero, y bueno, muchas otras. Pero por ejemplo, esta de abajo no me aceptaría AAB.
¿sí? Leo A, leo A, leo B, no estoy en estado de aceptación, ¿sí? Entonces, aquí vemos unas cuantas, no son todas, unas cuantas que aceptan las dos. Ahora, si quiero la intersección de la primera y la segunda, pues entonces elimino todas esas que no están en las dos, ¿sí? Esta no está, esta no está. Por ejemplo, esta sí está y esta sí está, ¿sí? Ah, bueno, se me olvidó también lambda. Lambda está en las dos, ¿sí? Entonces, el nuevo lenguaje, que es L, sería lambda y el primer miembro sería AABB. El segundo miembro sería AAAABBBB, ¿sí? Y etcétera, 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 ¿sí? Entonces vemos que pudimos crear, que si tú, bueno, no lo hemos creado todavía, ahorita lo vamos a crear, pero comprobamos que la intersección entre la primera máquina y la segunda máquina nos da el lenguaje que tiene un número par de A's y un número par de B's. ¿Ok? Listo. Entonces miremos cómo se hace esto. Acuérdense, va a tener que ver con esto, lo que mostramos acá, ¿sí? Con este teorema. Entonces, aquí está la transición de la máquina L1, ¿sí? Entonces, la transición de la máquina L1, pues primero tenemos que visualizar estas dos máquinas, ¿sí? Las transiciones para estas dos máquinas. Entonces, esta transición empezamos acá. El nuevo autómata tiene 4 estados. ¿Por qué tenemos 4 estados? Porque es el cartesiano. El cartesiano, aquí. Q1, Q2. Q1, Q2. Entonces, ¿qué es Q1? Q1 es, o sea, Q1 mayúscula son estas dos. Q1 minúscula, Q3 minúscula. ¿Y qué es Q2? Q2 minúscula y Q4 minúscula. Este es Q1 y este es Q2. Si hacemos el cartesiano, entonces tomamos el primer elemento de Q1 mayúscula, que es este Q1 minúscula, ¿sí? Entonces, Q1 es Q1, Q3. ¿Ok? Y Q2 es Q2 y Q4. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo, para que quede claro. Entonces, el cartesiano de Q1, Q2 es Q1 con Q2, que tenemos acá, Q1 con Q2, Q1 con Q2, Q1 con Q4, Q1 con Q4, que es Q1 con Q4, ¿sí? Luego, Q3 con Q2, Q3 con Q2, que representa Q3 con Q2, y Q3 con Q4, que es Q3 con Q4, y es la última. ¿Sí? Entonces, ahí están nuestros 4 estados del nuevo autómata, y los estados de aceptación son este con este, o sea, este primero, Q1, Q2. ¿Ok? Entonces ahora definimos la función de transición. Entonces, aquí tengo los mismos 4 estados. Q1, Q2, Q1, Q4, Q3, Q2, Q3, Q4. Y aquí tengo el alfabeto. ¿Sí? Acuérdense que aquí estoy definiendo
que las transiciones son los estados con el alfabeto. ¿Sí? Aquí está más claro. Las transiciones son la cartesiana de los estados, cartesiana con el alfabeto. ¿Sí? Y entonces, como el alfabeto es AB, tengo que tener, esto es lo que estamos mirando abajo, los estados Q1, Q2, Q1, Q4, Q3, Q2 y Q3, Q4 con A y con B. ¿Sí? Con A y con B para cada una. Y esto me debe dar esto de acá. ¿Sí? El resultado de aplicar las transiciones individuales con esos estados individuales para esa letra. ¿Sí? Y eso ahorita miramos, ahorita le hacemos el seguimiento. ¿Sí? Entonces, por ahora vamos a mirar esta tablita, esta sección. ¿Sí? Ok, la miraremos aquí con esto. Entonces, agrandamos esto un poquito. Ok, para ver las dos a la vez. Listo. Entonces, empezamos con Q1, Q2. Es decir, aplicamos la transición de del primer autómata con Q1 y A. Q1 es este. Q1 es este. Y este es A. El resultado es que me da Q3. Y aquí tenemos el resultado Q3. Ahora, el siguiente es el Q2, que pertenece a la segunda máquina. Entonces aplicamos la transición de la segunda máquina con Q2 y con A. Entonces vamos aquí Q2, aquí está A, y el resultado es Q2. ¿Sí? Y así vamos haciendo todos los demás. Entonces Q1 con B me deja en Q1, Q2 con B me deja en Q4, ¿sí? Y secuencialmente, ¿sí? Le hacemos para todas y ustedes podrán verificar que todos estos resultados de acá son los resultados de aplicar las transiciones individuales de cada máquina, ¿sí? Y los resultados los coleccionamos en un tupla así. Y estas tuplas son las mismas que tenemos acá, ¿sí? Ahí está Q3, Q2, Q1, Q4, Q3, Q4. Todas están acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ya que hemos visto el ejemplo, ustedes pueden, si quieren, pueden revisar acá a ver si esto tiene sentido. ¿Sí? Porque sigue a lo que hemos estado viendo. Bueno, ahora, si tomamos estos resultados, pues podemos verificar que este es el diagrama que resulta. Bueno, vamos a hacerlo así para que quede más claro. Entonces, tengo aquí mi estado inicial Q1, Q2. Aquí mi estado inicial Q1, Q2. Si leo A, que es este A, pues voy a pasar al estado Q3, Q2, que es este estado acá. Si leo B, aquí leo B, pues voy a pasar al estado Q1, Q4, que es este de acá. Si estoy en Q1, Q4 y leo A, me paso a Q3, Q4. Y si leo B, me paso a Q1, Q4. Y ahí estoy en B y me paso para Q1, Q4. Y sucesivamente ustedes verán que aquí está expresando exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces, este es mi nuevo autómata, que es la intersección del primero y del segundo, y por consecuencia me aceptará A's y B's pares. Entonces, aquí estoy en aquí estoy en A impar, aquí estoy en B
impar. Aquí estoy en A par, pero todavía me falta la B par, y entonces aquí he regresado donde ya cuando llegue a este punto tengo A, B, B. Entonces un par de A's y un par de B's. Entonces pueden verificar que este me da lambda, me da B, me da B, y no me da ninguna otra cosa, ¿sí? Bueno, y entonces así es cómo se puede construir intersección de dos máquinas. Pero acuérdense, también se puede hacer unión de dos máquinas, concatenación, estrella Kleene, ¿sí? Complemento, todas se pueden hacer, ¿sí? Y si necesitan repasar cómo es que se hace la unión, cómo se hace una unión de dos diferentes máquinas o una concatenación de dos diferentes máquinas, revisen parte 1 del teorema de Kleene, que estaba en el capítulo 2. ¿Ok? Y eso todo. Hasta la próxima.